Hola, soy Diego Giacomini. Suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de mis videos. Activa la campanita en todas las notificaciones, así te llega una alerta y no te perdés ninguno de los nuevos videos que se suben al canal. Buenas tardes. Este es un video en el cual vamos a comentar las medidas que tomó ayer el Banco Central de Sergio Tomás Massa. ¿Qué hizo? Volvió a subir la tasa de interés, como lo viene haciendo desde que asumió Massa como ministro de Economía. Pero ahora la subió más fuerte que nunca, más abruptamente que todas las anteriores veces. ¿Cuáles habían sido los resultados que logró Massa con las anteriores subas de la tasa de interés? Bueno, Massa había logrado que el dólar subiera y la inflación se acelerara. De hecho, en el primer trimestre del 2023, la inflación medida por el promedio mensual fue 6,9 por mes, un 34% mayor que la inflación promedio mensual del primer trimestre del 2022, que había sido 5,1. ¿Qué logrará Massa? ¿Qué logrará el Banco Central de Massa con esta nueva suba récord de tasa de interés? Y logrará que el dólar suba más que nunca y que la inflación se acelere más que nunca a futuro en el corto y mediano plazo. Para peor, hay que decir que la suba esta de Massa no sirve para su pretendido, que es controlar el tipo de cambio, más allá que algunas semanas que a ciencia cierta no se pueden saber cuántas serán, pero no van a ser demasiadas o muchas. Puntualmente, el Banco Central de Sergio Tomás Massa aumentó la tasa de interés de referencia de 81 a 91%, lo que implica que la tasa efectiva anual pasó a 141% para los depósitos de más de 30 millones de pesos. O sea, si vos haces un depósito a plazo fijo a 30 días y lo renovás durante un año, la tasa de hoy te paga 141%. Si el depósito es menor a 30 millones, te paga 128,5. ¿Qué quiere decir esto? Que los depósitos mayores a 30 millones estarían perdiendo si la inflación mensual fuera mayor al 7,7. Y los depósitos menores al 30% pasarían a perder contra la inflación si la inflación fuera menor al 7,2. ¿Y cuál es el problema acá? Es que el último dato de inflación, el de marzo, fue de 7,4. O sea, los depósitos menores de 30 millones ya estarían perdiendo si la inflación de abril y mayo fuera exactamente igual que la de marzo. Y los depósitos mayores a 30 millones pasarían a perder si la inflación de abril y de mayo fuera un poquito mayor, concretamente 0,3 puntos porcentuales mayor que la que dio en marzo. ¿Ok? Pero ¿cuál es el problema? Que en la película que está por venir, muy cerquita en el tiempo, más adelante, lo más probable es que la inflación promedio mensual sea más alta que el dato de marzo pasado. No más baja, más alta. ¿Por qué? Porque la suba de la tasa de interés, que sube Massa, alimenta el incremento del dólar y la aceleración de la inflación. Entonces, la suba de esta tasa de interés alimenta en realidad los problemas que procura corregir y por ende mata a la suba de la tasa de interés como un instrumento de política válido e idóneo para intentar arreglar, contener los problemas del presente contexto monetario, los problemas actuales del entorno macroeconómico. En este escenario, lo más probable es que los plazos fijos pasen a tener rendimientos reales, retornos reales negativos. Es decir, con esta tasa alta van a perder contra la inflación. La demanda de dinero va a caer, se va a generar un exceso de oferta en el mercado monetario y un exceso de demanda en el mercado cambiario. Con lo cual resurgirán las presiones sobre el tipo de cambio libre, sobre el dólar blue, sobre el contado con liqui, que volverán a saltar más rápido que tarde.
ensanchándose la brecha. Obviamente no puedo saber con certeza cuándo va a ocurrir, pero lo que sí puedo saber es que no tardará mucho esta vez y el nuevo salto acontecerá sustancialmente más rápido que en todas las veces que contuvieron y bajaron el dólar en forma artificial. Esto no es otra cosa que tapar el sol con las manos. Y el sol con las manos no solo no se puede tapar, sino que Massa lo empezó a tapar a las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana, y ya estamos al mediodía. Y el sol calienta cada vez más fuerte. Y la demanda de dinero se va a empezar a derretir como si fuera un helado debajo de este sol caliente. ¿Ok? Y se calienta cada vez más rápido. ¿Estamos en claro? Entonces, además, hay que pensar que más allá de los problemas monetarios y macroeconómicos, hay que ver que se presentan las listas de candidatos para las PASO el 14 de junio. Y ahí empieza el ciclo electoral, con unas PASO que se van a celebrar el 13 de agosto. Entonces, ¿qué quiero decir? El ciclo electoral empieza dentro de menos de 2 meses cuando se presenten las listas el 14 de junio. ¿Qué quiere decir? Que más allá de los riesgos, la administración económica, como mucho, debería pensar que esto le rendiría una vuelta de plazo fijo de 30 días. Pero ya se le empieza a complicar con la segunda tanda de la renovación por los otros 30 días más. Más aún si vemos como en esta segunda filímina, como en la tablita se ve que una inflación mensual de 7.2%, como ya dije, hace que los retornos de los plazos fijos a menos de 30 millones se tornen negativas. Y el retorno de los plazos fijos para los plazos fijos de más de 30 millones pasan a ser negativos, como podemos ver en la tercera columna en rojo, cuando la inflación ya es de 7.7 mensual. ¿Por qué? Porque anualizada es 143.6 y el retorno del plazo fijo es 141. Ahora bien, yendo al dólar, ¿qué vemos? El dólar blue a la izquierda tocó 4.95 y lo bajan artificialmente a 4.65. A la derecha, el contado con liqui había tocado 4.65,97 y lo bajan a 4.57,29. ¿Qué podemos ver acá? Que no es un gran overshooting que vuela el tipo de cambio blue o contado con liqui en estas últimas semanas. De hecho, en abril, en el punta a punta, el blue había subido 18.8 y el contado con liqui había subido 12.4, como se ve en este tercer chart. Ahora bien, si esta suba que tuvo en abril el dólar blue y el dólar contado con liqui los ponemos en brecha, en términos de brecha, en un país o en una economía que tiene cepo, cuanto más tiempo se mantenga el cepo está condenado a endurecerse, porque la escasez de dólares es cada vez más alta como producto del cepo. Por ende, al ser más alta la escasez de dólares con un cepo que dura cada vez más tiempo, el exceso de demanda en el mercado cambiario es cada vez más elevado. En consecuencia, en la tendencia, la brecha del dólar paralelo en relación al dólar oficial, con cualquier cepo está condenada a aumentar en la tendencia de largo plazo. ¿Qué vemos a la izquierda? Que con esta suba del dólar blue a 4.67 y el dólar contado con liqui a 4.65, la brecha está sobre la tendencia polinómica. Lo vemos a la izquierda. O sea, no ha habido un gran salto del dólar blue ni del dólar contado con liqui. No ha habido un gran salto. Otra manera de verlo es a la derecha, en este cuarto chart. Miren la brecha. Tenemos en Bordeaux la brecha del contado con liqui con respecto al oficial y en celeste la brecha del blue con respecto al oficial. Y en verde la sumo, que no hay que sumarlas, pero la sumo a los efectos de que se vea bien en el chart. ¿Qué vemos? Vemos 3 barras. La primera a la izquierda es el primer cuatrimestre del 2021, después el segundo cuatrimestre del 2022 y tercero el primer cuatrimestre
del 2023. ¿Qué vemos? Que la brecha del primer cuatrimestre del 2023 solamente ha subido un 6% con respecto a la brecha del primer cuatrimestre del 2022. O sea, no ha habido un gran salto de la brecha en los primeros 4 meses del 2023 con respecto a los primeros 4 meses del 2022. La brecha del contado con liqui pasó del 81 al 86 y la del blue del 82 al 88. ¿Esto qué marca? Que el dólar blue y el dólar contado con liqui no han saltado mucho en abril y van a tener que saltar más porque todos los fundamentos monetarios especialmente y macroeconómicos en general están peor. Entonces, si están peor, la moneda argentina se tiene que volver más débil, tiene que tener menos poder adquisitivo y en consecuencia tiene que valer más el dólar y tiene que ser más alto el tipo de cambio real. Ahora bien, otra manera de verlo es el siguiente chart, el quinto. ¿Qué vemos acá? Vemos en barras rojas el dólar oficial, que desde que empezó el gobierno K de Massa, Cristina y Alberto, subió 260.9. ¿Qué vemos? En azul el dólar blue, que punta a punta subió 494.9 y la inflación que punta a punta subió 4.26. Ahora, ¿qué podemos ver en el recuadro azul? Que en diciembre del 2022 la inflación había alcanzado al dólar blue y que recién el dólar blue se empieza a separar de la inflación, que acá contabiliza una inflación de 8.2 para abril, recién en los primeros 4 meses de este año vuelve a separarse nuevamente, porque esto es lo normal. En la película primero salta el dólar y después la inflación le hace el catch-up, lo va alcanzando de a poco y lo había alcanzado en su totalidad a final de diciembre del 2022. Entonces ahora el dólar libre debe volverse a separar. Y en los primeros 4 meses de este año el dólar libre subió 42.3 y la inflación 31.4. El dólar libre tiene que saltar más porque se tiene que separar más de la inflación de lo que está separando hoy en día. Tiene que generar un colchón. Esto es otra manera de ver que la situación de dólar no está controlada, ¿ok? Se va a volver a disparar. De hecho, hay un sexto gráfico que se los muestro, que muestra claramente que otra manera de ver que el dólar tiene que saltar en la película del ciclo electoral es muy sencillo, que a ver, para que el tipo de cambio real de hoy en día se ubique en un punto similar al promedio del 2021 y 2022, se necesitaría un dólar blue de 4.88 y un dólar contado con liqui de 4.85. Y en realidad los bajaron artificialmente a 4.67 y 4.65. Que coticen a 4.67 y a 4.65, o sea, por debajo de ese 4.88 y ese 4.85, que los haría empatar con el promedio del 2021 y 2022, muestra que en realidad están baratos. ¿Por qué? Porque todos los fundamentos monetarios de hoy en día están peor que el promedio del 2021 y 2022. Entonces, el dólar debería saltar, debería estar más caro, ¿se entiende? Más si emiten liqui pases como están emitiendo. Miremos, por favor, el gráfico a continuación, el gráfico 7. Acá tenemos la tasa de política monetaria en rojo y después tenemos las liqui pases en verde con un rombo. La inflación, último dato anualizado, en verde con un cuadradito y el dólar blue en verde con un triangulito. ¿Qué se ve acá? Que cuando se sube la tasa se le da un anabólico a las liqui pases. Entonces sube la emisión monetaria porque se emiten liqui pases. Al subir la emisión monetaria porque se emiten liqui pases, suben las expectativas de inflación y devaluación. Y
¿qué termina haciendo? Termina subiendo la profecía autocumplida. Se termina alimentando la profecía autocumplida. Sube el dólar. Primero sube el dólar, que es un activo financiero, un solo precio, salta de golpe, se estabiliza, deja de subir y después la inflación se acelera y va alcanzando al dólar día a poco. Ahora, presten atención a este chart. ¿Qué se ve? Que bajo la gestión de Massa se sube la tasa de interés como nunca. Se empina la subida de la tasa de interés. Y al empinarse la subida de la tasa de interés, obviamente se empina más la suba del dólar y la aceleración de la inflación. ¿Ok? De hecho, en el gráfico a continuación octavo, ¿qué vemos? A la izquierda vemos el dólar blue, el dólar contado con liqui y los instrumentos cuasi fiscales. Y a la derecha, el dólar blue, el dólar contado con liqui y la base monetaria más los pasivos cuasi fiscales. ¿Qué vemos acá? Miren, lean el título. Van de la mano, señores. Se emite cuasi fiscal, se sube la tasa, se emite más cuasi fiscal, aumentan todos los pasivos monetarios, que es cuasi fiscal más base monetaria, suben más tanto el dólar contado con liqui como el dólar blue. Van de la manito. ¿No me creen? Muy sencillo. Miren el chart décimo. En el chart décimo vemos que el coeficiente de correlación entre el dólar blue y el dólar contado con liqui con respecto a los pasivos cuasi fiscales y los pasivos monetarios totales rondan respectivamente 0,97 y 0,98. Es decir, en la tendencia de largo plazo, el comportamiento del dólar blue y el comportamiento del contado con liqui es explicado o se mueve en una tendencia lineal de entre el 0,97 y el 0,98 con la suba de la tasa y la suba del cuasi fiscal. O sea, a más tasa, más liqui pases, mayor capitalización, dólar más caro. Si la suba de liqui pases ronda el 150%, la suba del blue y del contado con liqui en la tendencia de mediano plazo tiene que ser muy parecida. No hay otro caso. Entonces, lo que en este último chart décimo es que en un escenario aguantando en el 2023 y en un escenario que se hacen varias cosas bien en el 2024, nada tremendístico, el mensaje contundente es que, como pueden ver en este chart, donde las inflaciones promedio mensuales semestre por semestre no son nada alocadas, o sea, tienen mucho sentido y está a todas luces, se ven en este último chart que son inflaciones promedio mensuales que son acordes con un escenario donde se aguanta el 2023, nada explota y en el 2024 nada se desmadra exponencialmente, sino todo lo contrario. Bueno, el mensaje es, en algún momento del 2024, probablemente en el primer semestre, la inflación interanual, que hoy en abril estará en el 107-108%, empezará con 2. Y el dólar libre, que ronda los 500 puntualmente, hoy cotiza a 4,67, va a tener lamentablemente para todos nosotros 4 dígitos. Esto ha sido todo el video por hoy, comentando las medidas del irresponsable, temerario, hipotecador de futuro monetario y de la economía real, Sergio Tomás Massa. Muchas gracias. Este video es posible gracias a vos. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo a través de los diferentes medios de pagos que encontrarás en la descripción y en el comentario destacado. A través de Patreon, donde encontrarás diferentes beneficios exclusivos. También podés usar la opción Unirte de YouTube. Muchas gracias.